Hola, bienvenido a otra lectura de nuestro libro A veces se gana, a veces se aprende, del líder y experto en liderazgo John Maxwell. El día de hoy partimos de la página 124 y llegamos aproximadamente a la página 135. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Prácticas diarias para llegar a ser más educable. Si cree en la idea de intentar aprender algo nuevo cada día, pero no conoce la mejor manera de abordarlo, entonces le recomiendo que participe en las 3 siguientes prácticas cada día. Primero, la preparación. Si quiere estar preparado para enfrentarse a cualquier desafío en un día dado y aprender de ello, necesita estar preparado. Eso significa trabajar de antemano, o sea, cada día. Tal como mi viejo mentor John Wooden solía decir, cuando llega la oportunidad, es demasiado tarde para prepararse. ¿Cómo me preparo yo para mi día de modo que pueda aprender de él? Comienzo cada mañana mirando mi calendario. A medida que repaso mis compromisos para ese día me hago algunas preguntas. ¿Dónde están los potenciales momentos de aprendizaje para hoy? ¿A quién conoceré y qué puedo preguntarle? ¿Qué experimentaré y qué podría ser capaz de aprender de ello? Al buscar los problemas, al buscar los probables momentos de aprendizaje y prepararme para ellos, hago posible el aprendizaje. La primera vez que me reuní con el entrenador Wooden, pasé horas preparándome. Escribí, escribí y escribí. Escribí páginas de preguntas para hacerle, después de nuestras primeras horas en las cuales él respondió pacientemente mis preguntas. Le pregunté si podríamos volver a reunirnos en el futuro. Nunca olvidaré su respuesta. Él dijo, sí, John, podemos reunirnos de nuevo. Podemos decir que siempre estarás preparado para el tiempo que pasemos juntos. ¡Qué gran elogio! Aquel fue el comienzo de muchas maravillosas reuniones. Cada vez que me iba después de haber estado con este sabio hombre, me sentía satisfecho por lo que había aprendido. No tiene usted que pasar horas como preparación de cada día, aunque a veces puede que tenga cosas en su calendario que justificarían tal preparación. Tan solo planee pasar unos minutos cada mañana o en la noche, antes de pensar en cómo será su día y en dónde se encuentran las mayores oportunidades potenciales para que usted aprenda. Se sorprenderá por la frecuencia en que puede superarse a usted mismo tan solo aprendiendo de las personas y las experiencias que son parte de su vida cotidiana. Segundo punto, la contemplación. Pasar tiempo a solas es esencial para el aprendizaje. La contemplación permite a las personas observar y reflexionar en los acontecimientos de sus vidas y obtener significado de ellos. Detenernos y pensar nos permite obtener perspectiva, tanto de los éxitos como de los fracasos de nuestro día, de modo que podemos encontrar las lecciones que se encierran en ellos. También capacita para planear cómo puede mejorar en el futuro. Es bueno recordar que hay mucho que aprender de las experiencias negativas. En la ciencia, los errores siempre preceden a los descubrimientos. Es imposible hacer descubrimientos sin una acumulación de errores. Para un científico, un error no es un fracaso, es observación. Utilizando esa información, un científico no puede tan solo preguntar qué sucedió, sino también qué significa eso. Eso se obtiene al utilizar la capacidad de pensamiento crítico. Sin ellas nos perderemos el significado de las situaciones en nuestra vida. Cuando las lecciones que aprendemos provienen de errores, primero debemos determinar si el error fue debido a la ignorancia o la estupidez. Ignorancia significa que no teníamos la información necesaria. Estupidez significa que teníamos la información necesaria pero la utilizamos mal. A medida que pase tiempo en contemplación, hágase preguntas como las siguientes. ¿Qué puedo aprender de lo que leí hoy? ¿Qué puedo aprender de lo que vi hoy? ¿De lo que escuché hoy? ¿De lo que experimenté hoy? ¿Qué puedo aprender de lo que hice mal hoy? ¿Qué puedo aprender de quién conocí hoy? ¿De lo que hablé hoy? Yo recomiendo que aparte 30 minutos al final de cada día para pensar en las 24 horas anteriores, contemplando lo que sucedió y lo que puede aprender usted de ello.
Eso no solo ayudará a seguir siendo educable, sino que también aprenderá algo cada día debido al proceso. Número 3. La aplicación. El verdadero valor de la educabilidad llega cuando tomamos algo que hemos aprendido y lo aplicamos. Podemos aprender mucho en nuestros errores y seguimos siendo educables. No todo el mundo hace eso. Cuando las personas cometen errores, generalmente hacen una de tres cosas como respuesta a ellos. Deciden no volver a cometer nunca otro error, lo cual es imposible. Permiten que su error los convierta en cobardes, lo cual es necio. O deciden aprender de su error y aplicar la lección a su vida, lo cual es beneficioso. Otras veces aprendemos de las cosas positivas y aplicamos esas lecciones. Recientemente mi asistente, Linda Eggers, me preguntó si quería ver su lista de todos los libros que he escrito. La gran sorpresa para mí fue el número de libros, 71. 71. Nunca soñé que eso fuese posible. Recuerdo cuando quería escribir mi primer libro, y la tarea era abrumadora. Lo fui desgranando durante más de un año, y aún así solo pude lograr 120 páginas. Apenas podía creerlo. ¿Cuándo fue la lección que aprendí eso? ¿O cuál fue la lección que aprendí de eso? Si uno se mantiene enfocado en la tarea que tiene entre manos y sigue trabajando en ello, día tras día, semana tras semana, año tras año, puede lograr mucho. Pero también hubo otra lección. La única razón por la que fui capaz de escribir tantos libros fue porque adopto un enfoque igualmente disciplinado del aprendizaje. Intento aprender algo nuevo cada día y debido a que hago eso, el conjunto de lo que estoy aprendiendo sigue aumentando y no disminuyendo. Un amigo recientemente me preguntó cuántos libros más quería escribir. No tengo un número concreto. La respuesta estará determinada por si sigo siendo educable y sigo aplicando lo que descubro. Mientras sigo aprendiendo, seguiré teniendo algo que decir. Educabilidad bajo ataque. Algunas personas pueden verse tentadas a pensar que la educabilidad es para personas con ventajas y que es más difícil ser educable para personas que tienen pocos recursos, afrontan adversidades o sufren dolor. Pero yo no creo que eso sea cierto. Creo que la educabilidad es una actitud, una mentalidad que las personas educables llevan con ellas donde quiera que van y en lo que experimentan. Un gran ejemplo de esto puede encontrarse en la vida de Richard Wurmbrand, que nació en Rumania en 1909. Cuando era joven entró en los negocios. Cuando tuvo 25 años había hecho mucho dinero y vivía de la buena vida. Cuando tenía 27 enfermó de tuberculosis. Su mala salud le impulsó a reexaminar su vida y se convirtió en una persona de una fuerte fe. También lo hizo su esposa tiempo después. Unos años después de aquello, Wurmbrand se sintió impulsado a llegar a ser un ministro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rumania sufrió bajo los nazis y los soviéticos. Wurmbrand recordaba: a medida que progresaba la guerra, muchas de las minorías cristianas fueron masacradas o llevadas a campos de concentración de los judíos. Se llevaron a toda la familia de mi esposa y ella no volvió a verlos. Yo fui arrestado por los fascistas en 3 ocasiones, procesado, interrogado, golpeado y encarcelado. Por tanto, estaba bien preparado para lo que iba a llegar bajo el régimen comunista. Cuando se acercaba el final de la guerra, tropas rusas entraron en Rumania y cayó bajo el gobierno comunista. La persecución de cristianos, especialmente de pastores, se generalizó. En febrero de 1948, Wurmbrand fue arrestado. Iba caminando solo por una calle en Bucarest. Recordaba: cuando un Ford negro frenó bruscamente a mi lado y salieron de él 2 hombres extraños. Me agarraron por los brazos y me metieron al asiento trasero, mientras un tercer hombre, que estaba al lado del conductor, me mantenía cubierto con un revólver. La policía secreta comunista le había agarrado, acusándole de ser un espía para Occidente. Le dejaban tranquilo solamente durante meses cada vez. En otras ocasiones era torturado e interrogado. Con frecuencia intentaban hacerle confesar delitos que no había cometido. Otras veces intentaban hacer que implicase a otros conspiradores. Wurmbrand estaba dispuesto a informar sobre sí mismo, pero nunca sobre otros.
Le llevaron a una celda de aislamiento durante 3 años sin nada que leer y ningún material para escribir. A veces le dejaban días en una zona parecida a un armario con pinchos en las paredes. En conjunto pasó 14 años en diferentes cárceles comunistas. Cuando finalmente salió y se mudó a Occidente, fundó La Voz de los Mártires, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a cristianos perseguidos. Durante su encarcelamiento, Wurmbrand hizo que su meta fuese aprender. Su principal enfoque estaba en su desarrollo espiritual, pero también intentó transmitir su espíritu educable a otros mientras estuvo encarcelado. En una ocasión, cuando otros prisioneros se los llevaban a una celda de castigo donde muchos otros habían muerto, Wurmbrand, a quien anteriormente habían llevado a esa misma celda, le dijo al hombre: «Cuando regreses, dinos lo que hayas aprendido». ¿Por qué hizo eso Wurmbrand? Estaba intentando recordar al hombre que mantuviera un espíritu educable para poder tener esperanza y seguir viviendo. El deseo de aprender es una gran motivación para seguir viviendo, sea un niño que explora por primera vez el mundo, un trabajador, un prisionero o una persona anciana en el diciembre de su vida. Nos mantiene jóvenes, vivos y llenos de esperanza. Ese es el poder de permanecer educable. Capítulo 8. La adversidad, el catalizador del aprendizaje. Marshall Taylor nació en una familia que tenía problemas financieros en Indianápolis, Indiana, en 1878. Su abuelo había sido un esclavo. Su padre había luchado por la Unión en la Guerra Civil y trabajaba como entrenador de caballos para una familia acomodada llamada Southard. Cuando nació Marshall, en esto trabajaba su padre. Cuando era niño, Marshall a veces acompañaba a su padre al trabajo para ejercitar a los caballos. Cuando Marshall tenía 13 años, los Southard se mudaron a Chicago. Querían llevarse con ellos a Marshall porque se había hecho muy buen amigo de su hijo, que tenía la misma edad. De hecho, Marshall había pasado tanto tiempo con los Southard que era tratado como un miembro de su familia. Pero los Taylor no querían mudarse, y la mamá de Marshall no podía soportar la idea de que su hijo se fuera. Así que Marshall se quedó, y de la noche a la mañana su vida pasó de la ventaja a la adversidad. Más adelante él dijo: «Me trasladaron de la feliz vida de un hijo de millonarios a el de un muchacho común, todo ello en solo unas semanas». Marshall inmediatamente comenzó a buscar maneras de hacer dinero. Fuerte ética de trabajo. Los Southard le habían regalado una bicicleta, así que comenzó a utilizarla para entregar periódicos como entrenamiento. También aprendió a hacer trucos con la bicicleta. Cuando los dueños de una tienda local de bicicletas se enteraron de su capacidad, contrataron a Marshall. Le pusieron un uniforme estilo militar para que hiciera trucos y acrobacias delante de su tienda. Debido al uniforme, los lugareños comenzaron a llamarle Mayor. Eso fue a principios de la década de 1890, una época en que las bicicletas causaban furor. A principios del siglo, Estados Unidos tenía 75 millones de personas y solamente 5.000 automóviles, pero más de 20 millones de bicicletas. Y el deporte más en auge y más popular en Estados Unidos y Europa eran las carreras de bicicletas. A las personas les encantaban las carreras y acudían por cientos de miles para verlas, del modo en que las personas ven el fútbol y el baloncesto en la actualidad. Había todo tipo de carreras en bicicletas. Algunas eran recorridos cortos que no llegaban a 1 kilómetro, otras eran de distancias más largas. Habían algunas competiciones de resistencia que duraban varios días, en las que los concursantes dormían quizá una de cada 8 horas de carrera. Esas largas carreras de agotados concursantes con frecuencia daban como resultado heridas y ocasionalmente incluso muertes. Miles de espectadores veían las carreras en importantes ciudades por todo Estados Unidos y Europa, y algunos competidores profesionales se ganaban muy bien la vida, 4 veces tanto como jugadores de béisbol profesionales. Para intentar sacar el máximo partido de la popularidad de las carreras para promocionar su tienda de bicicletas, uno de los dueños que contrató a Marshall
le hizo entrar en una carrera de 15 kilómetros. Sé que no puedes recorrer la distancia completa, le dijo al nervioso Marshall. Pero tan solo recorre el camino un trecho, pues eso agradará a la multitud, y puedes regresar en cuanto estés cansado. Lo que el dueño no sabía era que Marshall iba al trabajo en bicicleta cada día, 40 kilómetros en cada dirección. El muchacho despegó y para el asombro y el placer de su patrón, no solo terminó la carrera, sino que la ganó. Aunque la carrera le agotó hasta el punto del colapso, batió a los otros competidores adultos y experimentados por un margen de 6 segundos. Y él tenía solamente 13 años de edad. Solo el comienzo. Aquel día fue el comienzo de una excepcional carrera para Marshall Taylor, y fue también el comienzo de una vida de adversidad incluso mayor. A muchos de los corredores lugareños no les gustaba que les batiera a alguien que no era de raza blanca, y como resultado se lo pusieron muy difícil. Era regularmente amenazado. Un grupo de corredores blancos se aseguraron de que no se le permitiera unirse a ninguno de los clubes locales, y finalmente incluso hicieron que le prohibieran competir en las carreras locales. Ellos sospechaban que Marshall era mejor que ellos. Cuando tuvo 17 años, lo demostró. Un amigo y mentor se las arregló para conseguir que Marshall fuese aceptado en lo que esencialmente sería una exhibición, ya que ninguno de sus resultados serían oficiales. Marshall participó en una carrera de 1,5 kilómetros y batió el récord en más de 8 segundos. Entonces completó la carrera de 1 kilómetro y batió el récord mundial. Sabiendo que nunca sería aceptado en Indianápolis, Marshall se mudó a Massachusetts, escogiendo el estado porque su delegación de la Liga Estadounidense de Ciclistas fue la única en votar unánimemente en una reunión anterior para no prohibir que hubiera miembros de raza negra. Él compitió exitosamente allí, pero muchas personas seguían negándose a aceptarle. Recibió amenazas repetidamente, los corredores trabajaban juntos para acorralarle o intentar hacerle daño. Después de que Marshall ganase una carrera, otro ciclista le golpeó y casi le ahogó hasta dejarle muerto. Y cuando Marshall decidió irse al sur para entrenar un invierno y establecerse en Savannah, Georgia, no había estado allí mucho tiempo antes de recibir la siguiente carta. Apreciado señor Taylor, si no se va de aquí antes de 48 horas, lo lamentará. Lo decimos en serio. Váyase si valora su vida. Corredores blancos. Habían dibujado una calavera y 2 huesos al final de la carta. Marshall se dirigió de nuevo al norte. La carrera de Marshall fue notable. El ciclón negro, como le llamaban, fue profesional mientras era aún un adolescente. Antes de cumplir los 20 había establecido 7 récords del mundo. Ganó 29 de las 49 carreras en que participó y ganó el Campeonato del Mundo del Ciclismo en 1899. Se retiró en 1910 a los 32 años de edad. Tristemente, Marshall quedó arruinado económicamente por el derrumbe de la bolsa de valores y la Gran Depresión. Murió siendo muy pobre en 1932, y su historia de valor para vencer la adversidad fue olvidada por muchos, pero no por su familia. Su nieta, Jan Brown, dice: la parte más asombrosa de su historia es su resistencia a las limitaciones que otros querían haberle impuesto. El hecho de que mantuviese el enfoque y el sentimiento de espíritu necesarios para definir y perseguir sus propias metas es en sí mismo un premio. El hecho de que las lograse y que lo hiciese de manera tan vigorosa es la guinda del pastel. El factor sí. El escritor y profesor Robertson Davis dijo: las personas extraordinarias sobreviven bajo las circunstancias más terribles y después llegan a ser más extraordinarias debido a ello. Eso fue sin duda cierto de Marshall Taylor. El dolor de la adversidad nunca nos deja siendo los mismos. Es el catalizador para el cambio. En el caso de Marshall, él no llegó a amargarse, tan solo trabajó más duro. Cuando descubrió que sus competidores iban a intentar hacerle daño durante las carreras, aprendió a ponerse por delante de ellos y a permanecer ahí. Él utilizó la adversidad para llegar a ser más inteligente y mejor.
Creo que uno de los momentos en que las personas cambian es cuando sufren lo bastante para tener que hacerlo. La adversidad causa dolor y es un impulsor del cambio. La mayoría de las veces no decidimos nuestra adversidad, pero en todo momento podemos escoger nuestra respuesta a ella. Si respondemos positivamente a las dificultades, el resultado será potencialmente positivo. Si respondemos negativamente a nuestras dificultades, el resultado será potencialmente negativo. Por eso denomino a nuestra respuesta el factor sí. Hay una historia sobre un joven que se quejó a su padre acerca de su vida y de lo difícil que eran las cosas para ella. La adversidad de la vida le estaba abrumando y quería tirar la toalla. Mientras escuchaba, su padre llenó 3 casos de agua y los puso a hervir en la cocina. En el primero puso zanahorias partidas, en el segundo puso huevos y en el tercero puso granos molidos de café. Dejó que hirvieran durante unos minutos y después puso las zanahorias, los huevos y el café delante de ella en 3 recipientes. ¿Qué ves?, le preguntó. Zanahorias, huevos y café, respondió ella. Él le pidió que tocase las zanahorias. Él agarró un pedazo, ella agarró un pedazo y lo aplastó entre sus dedos. Después él le pidió que examinase un huevo. Ella agarró uno, partió la cáscara y vio el huevo hervido en el interior. Finalmente le pidió que bebiese el café. Ella sonrió a la vez que gustaba un rico sabor. ¿Y qué significa?, preguntó ella. Cada ingrediente estuvo sujeto al mismo, a agua hervida, pero cada uno reaccionó de modo diferente. Las zanahorias entraron estando duras, pero después de haber estado en el agua hirviendo se ablandaron. El huevo era frágil, con una fina capa exterior y un líquido interior, pero se endureció. Los granos de café cambiaron un poco, pero cambiaron el agua para mejor. ¿Cuál de ellos eres tú? Cuando afrontas la adversidad, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? La vida está llena de adversidad. Podemos ser aplastados por ella, podemos permitir que nos endurezca o podemos sacarle el máximo provecho mejorando la situación. Como observó el primer ministro británico Winston Churchill, he derivado un beneficio continuo de las críticas de todos los periodos de mi vida, y no recuerdo ningún momento en que me quedara sin ellas. Ya que usted afrontará adversidad, ¿por qué no sacar el máximo de ella? Y hasta aquí vamos a llegar en nuestra lectura de hoy. Llegamos a la página 135. Nos estamos acercando al final. ¿Qué te parece el libro? ¿Qué opinas de esta pregunta del final? ¿Cómo vas a reaccionar ante la adversidad? Sabemos que va a llegar algún día, de diferente manera para cada quien, pero ¿cómo vas a reaccionar? ¿Como zanahoria, como huevo o como el café? Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Nos vemos en la próxima.